Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Cambié el amor de mi hijo por el de un hombre. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com y recuerden, todas las historias son anónimas. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alexandra y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia comienza cuando yo quedé embarazada de mi hijo. Yo en ese entonces tenía un novio, pero al enterarse que yo estaba embarazada, pues simplemente no respondió, no asumió su responsabilidad y pues me dejó. Obviamente me sentía mal, triste, desconsolada. Por su lado, mi mamá, pues, aunque no estaba muy contenta de lo que había pasado, pero siempre me brindó su apoyo, al igual que mi papá. Ellos me dijeron que, bueno, si me había ido mal con él, pues que para la próxima tenía que ser más cuidadosa en quién me fijaba. Que por ahora, pues, ellos me iban a ayudar mientras yo pudiera trabajar, pues, ayudándome en los gastos con mi bebé, con las citas médicas, etcétera. Y bueno, pues así fue. Mis papás me ayudaron mucho durante el embarazo. Aclaro que pues durante mi embarazo tuve una caída y esto pues me ocasionó que tuve un embarazo de alto riesgo. Prácticamente tenía que pasar todo el día en cama porque pues se arriesgaba de perder a mi bebé. Entonces pues mi mamá dejó de trabajar para poder dedicarse a mí, para poderme ayudar en lo que yo necesitara, porque pues hasta para levantarme, para ir al baño yo necesitaba ayuda, al igual que pues para bañarme. No se diga pues cuando tenía que ir a los controles pues de mi embarazo. Mi papá, él se echó pues todo el cargo encima de la casa. Yo soy la menor de 3 hermanos. Entonces mis otros 2 hermanos pues ellos ya vivían aparte, al igual cuando vieron pues en la situación que nos encontrábamos, ellos también pues le daban una mano a mis padres económicamente para que pudiéramos seguir adelante y no nos viéramos tan afectados pues que mi mamá dejó de trabajar. De mis hermanos, de mis 2 hermanos, solo uno estaba pues casado, el otro vivía él solo. Obviamente el que vivía solo pues nos ayudaba más que mi otro hermano pues que ya tenía su familia. Obviamente entendíamos que él no nos pudiera ayudar tanto porque pues a la final tenía un hogar que mantener. Y tampoco pues era una obligación de ellos ayudarnos porque la final la que estaba embarazada, la que se había metido en esto pues era yo, no ellos. Pero igual pues se les agradecía la ayuda que le daban a mis padres. Bueno, se llega el momento en que nace mi hijo, era un niño y todos estábamos muy contentos, muy felices, yo súper feliz de tener a mi bebé. Cuando nació mi bebé tuvo unas complicaciones para respirar, entonces pues se tuvo que quedar en el hospital por unos días. Fue bien difícil esto porque yo me sentía mal, porque ya habíamos estado pues en el embarazo, yo mal, siempre cuidándome para no perderlo y pues que naciera y se presentaran esas dificultades, pues la verdad, no sé, me sentía muy mal. Bueno, ya después me lo dieron, todos estábamos muy contentos con el bebé en la casa. Mi hermano, que vivía él solo, se regresó a vivir con nosotros porque le tomó un gran cariño a mi bebé y pues él dijo que él quería estar ahí con mi bebé, ayudándome y apoyándome en lo que pudiera. Así fue, entonces por decisión de mis padres me quedé en casa cuidando a mi bebé. Así no teníamos que buscar quien lo cuidara, sino que pues ya con la ayuda de mi hermano pues decidimos que yo me quedara en casa. Mi mamá no se quiso quedar en casa porque ella siempre ha sido una persona que siempre ha estado acostumbrada a trabajar y pues como que le da alergia a estar en la casa. Pasa el tiempo, mi hijo crece, empieza a ir al kinder y yo pues ya me busco un trabajo. Cuando yo estaba trabajando, conozco a una persona. Él se llama Daniel. Lo conozco y bueno, enseguida pues
hicimos conexión, tuvimos mucha química. Al principio yo no le había contado que tenía un hijo, porque era algo que pues sentía que no todas las personas se tenían por qué enterar de mi vida privada. Pero cuando ya vi que las cosas iban más en serio, pues le comenté que tenía un hijo. Cuando yo le comenté esto, pues él me dijo que porque no se lo había dicho antes, que era algo muy serio, que no tenía por qué callármelo ni guardármelo, o que si yo me avergonzaba de mi hijo. Yo le dije que no, que simplemente era de la idea que mi vida privada pues no se la tenía que andar contando a toda la gente. Pero viendo que él tenía otras intenciones más serias conmigo, pues yo se lo estaba comentando. Él me dijo muy en claro que a él los niños no le gustaban y que por lo mismo buscaba una mujer sin hijos, porque él no quería tener hijos. Cuando él me dijo esto, toda ilusión que yo pudiera haber tenido con él, pues se vino abajo. Obviamente pues estaba despreciando a mi hijo y yo entendía sus razones. No estaba obligado pues a querer hijos, a querer tener hijos y mucho menos pues a querer a un hijo que no era de él. Obviamente me preguntó por el papá. Yo le dije que pues cuando se había enterado que estaba embarazada pues que me había dejado y yo tenía totalmente la responsabilidad de mi hijo. Bueno, mis padres y mi hermano me ayudaban. Él me dijo que entonces ¿por qué había decidido tenerlo si no iba a tener un padre? Yo le dije que a pesar de que pues el papá no quiso hacerse responsable, pues que yo pues amaba a mi hijo y que pues nunca pensé en deshacerme de él. Pues desde que le dije eso, obviamente él se distanció, yo me sentía triste, pero pues también estaba mi hijo. Yo no sabía qué hacer para atraerlo de nuevo hacia mí. Yo lo quería, pues la verdad me había entusiasmado mucho con él y no lo quería perder. Empecé pues a darle cosas, detalles, para que él regresara nuevamente a mí. Él entonces pues me dijo que habláramos, que conversáramos. Él me dijo muy en claro que pues él no quería hijos, él no quería hijos y mucho menos pues cargar con un hijo que no era de él. Yo le dije que si era por el sentido económico que no se preocupara, que pues yo era la mamá y yo me hacía cargo totalmente, que no es que estaba buscando un papá para mi hijo ni quien pues lo mantuviera, que para eso estaba yo, que la relación era conmigo, no con mi hijo. Él me dijo que no era por lo económico, que simplemente no se le daba la gana de criar a un hijo que no era de él, de estar compartiendo con un hijo que no era de él. Yo le dije que no había necesidad de compartir con mi hijo, que nosotros pues podíamos tener nuestra relación, pero pues que sabía que si él decidía tener una relación conmigo y salíamos solos, que cualquier emergencia que se presentara con mi hijo, pues yo iba a tener que estar ahí para mi hijo, que él siempre iba a ser, mi hijo iba a ser siempre antes que él. Obviamente pues él no estaba dispuesto a esto, a pasar pues a ser una segunda opción, estar en segundo lugar. Él quería ser el primero en todo. Entonces fue ahí donde me propuso que nos fuéramos a vivir solo los dos y que le dejara mi hijo a mis papás y a mi hermano. Obviamente cuando él me dijo esto, me molesté mucho. Le dije que qué pensaba, que estaba loco, que obviamente yo no iba a cambiar a mi hijo por él. Me fui a mi casa y me quedé pensando mucho en lo que él me había dicho. Miraba a mi hijo, pensaba en Daniel y pues no sabía qué hacer. A mi hijo obviamente lo amaba y pues también sentía mucho amor por Daniel. Y no sé, llegué a pensar que pues mi hijo estaba muy bien con mis padres y con mi hermano. A mi hijo pues no le faltaba nada. Tenía todo, él era muy consentido por mis padres y por mi hermano. Y pues era el único nieto varón, porque pues mi hermano, que ya tenía su hogar, él solo tenía niñas.
Entonces pues él era el único varón y era como el más consentido hasta por mi hermano, que pues ya tenía su hogar. También él lo quería mucho, mis sobrinitas también, mi cuñada también. Entonces pues mi hijo pues tenía mucho amor. Regresé al trabajo al día siguiente. Daniel me dijo que si podíamos hablar. No sé, tal vez pensé que me iba a pedir una disculpa por lo que me había dicho, por lo que me había propuesto, pero no. Él me dijo que me daba un mes exactamente para que lo pensara y que pensara muy bien las cosas, si me quería ir a vivir con él y dejar a mi hijo o que si prefería a mi hijo. Yo le dije que obviamente iba a escoger a mi hijo. Él me dijo que pues me daba un mes para que lo pensara, que en un mes él me iba a volver a buscar para saber mi decisión. A todo eso pues a él lo habían trasladado a otra sucursal de donde nosotros trabajábamos y pues en ese mes yo no lo iba a ver. La verdad es que me puse a pensar en qué hacer, pues miraba que mi hijo tenía todo el amor que le pudieran dar, que no sentía que quizás si yo me iba no le iba a faltar el amor mío, porque estaban mis hermanos, mi mamá, mi papá. Y pues yo también quería pues estar con alguien. Yo también quería un amor para mí, el amor de un hombre. Y pues, no sé, sentía que si yo me quedaba ahí, pues iba a ser muy difícil encontrar a alguien que aceptara a mi hijo. Obviamente pues me la pasaba pensando todos los días, en la noche. Yo quería mucho a Daniel. No sé, quería hacer cambiar de opinión, pero sabía que no. Y que si yo no tomaba una decisión, pues lo iba a perder. Pasó el mes y al mes exacto, Daniel me volvió a buscar. Y bueno, pues yo ya tenía una decisión, ya había tomado una decisión. Obviamente no había sido fácil porque estaba pues mi hijo y estaba Daniel, el hombre que yo pues para ese entonces yo ya sentía que lo amaba. Le dije que lo escogía a él, obviamente que escogía a Daniel y que iba a dejar a mi hijo pues con mis padres y mi hermano. Él me abrazó, me dijo que estaba muy contento, que sabía que pues iba a hacer lo mejor para los dos, que obviamente yo podía ir a visitar a mi hijo cuando quisiera, pero que pues que yo a él no lo involucrara. Entonces pues me dijo que cuando quisiera yo me pudiera ir, me fuera a vivir con él. Bueno, no cuando quisiera, me dio una semana para que lo hablara con mis padres y le dijera que yo me iba. Bueno, regresé a mi casa. Para esto pues mi hijo tenía 4 años, estaba pequeño. Yo regresé y no sabía cómo decirle a mis padres pues lo que estaba por hacer. Bueno, les dije que tenía que hablar con ellos. Obviamente esperé que mi hermano llegara también. Ellos me dijeron que qué pasaba, que cuál era la urgencia de querer hablar con ellos. Yo les dije que había conocido a una persona y que me iba a ir a vivir con él, pero que esta persona pues no le gustaban los niños y que me iba a ir solo yo y que les iba a dejar a mi hijo con ellos. Mi mamá se puso a llorar, me dijo que no entendía mi comportamiento, que no entendía mi decisión, porque pues un hijo es lo que para una madre siempre va a ser primero, que no entendía cómo yo podía estar escogiendo a un hombre antes que a mi hijo. Mi papá estaba molesto, mi hermano también, pero yo le dije que mi decisión estaba tomada y que me iba a ir con Daniel. Mi hermano pues me dijo que estaba decepcionado de mí, que no me quería volver a ver, que él se iba a hacer cargo de mi hijo, que él iba a ser un padre para él y una madre también, que ellos le iban a dar todo el amor que yo no le iba a dar a mi hijo y que yo ni siquiera le iba a hacer falta a él. Yo le dije que sí, que lo sabía y que por eso me estaba yendo, porque sabía que ellos le daban mucho amor. Bueno, armé mis maletas y esa misma noche me fui. Le llamé a Daniel, le dije que fuera por mí y él muy contento pues llegó a recogerme. Yo estaba contenta viviendo mi vida con él. Obviamente me operé para no tener más hijos. Después de un par de años, después de 2 años, mi hermano me buscó
porque pues él se iba a casar, tenía su novia y que por problemas de la chica ya no podía tener hijos y que pues prácticamente querían adoptar a mi bebé, a mi hijo. Yo le dije que estaba bien, que yo le firmaba cualquier documento que él necesitara para que ellos pudieran ser los padres legalmente de mi hijo. Así fue, empezaron pues toda la documentación. No se les hizo tan difícil, pues porque él era el tío, yo lo había prácticamente abandonado a mi hijo y pues él tenía un buen trabajo, la chica también, y pues económicamente estaban bien, todo pues tenían todo correcto, entonces pues no se les hizo tan difícil. Bueno, nos vimos, ahí estaba mi hijo, para eso pues ya tenía casi 7 años y cuando lo vi pues no sentí nada, sinceramente. Ya habían pasado casi 3 años desde que yo lo había dejado, pues y no sentía nada por él. Le firmé los documentos a mi hermano y yo me fui. Para esto, pues yo estaba viviendo como en una luna de miel con Daniel. Yo estaba contento, sabía que pues mi hermano y su esposa iban a cuidar muy bien pues a mi hijo. Mis padres por su lado, pues ellos desde que yo me fui de la casa decidieron cortar totalmente la comunicación conmigo. Dijeron que ya no me tomaban en cuenta como una hija porque eso que yo había hecho no se hacía, que eso no eran los valores y la educación que ellos me habían dado, que eso no era lo que ellos me habían enseñado. Bueno, para que hacer larga la historia, los primeros 5 años que viví con Daniel fueron los mejores. Fueron todo amor, todo cariño, todo color de rosa. Después de eso, él empezó a cambiar conmigo. Me enteré que pues me era infiel, no con una, sino con muchas mujeres. Que en todos esos 5 años pues sí me había sido infiel con toda la mujer que se le puso enfrente. Me sentía mal, él ya no era lo mismo conmigo. A veces llegaba a la casa, a veces no. Me arrepentí por lo que había hecho. Sabía que esa era mi paga por haber abandonado a mi hijo por un hombre que a la final pues no lo conocía bien, que me había dejado deslumbrar por las palabras bonitas de él, pero sabía que ya era muy tarde para regresar. Para esto pues mi hijo ya era legalmente hijo de mi hermano y de su esposa. Mis padres sabía yo que no me iban a perdonar y no me iban a aceptar en su casa. Yo pues me arrepentía todos los días de lo que había hecho, pero aún así no tenía el valor para dejar a Daniel. Lo amaba mucho, me sentía muy bien. No es que me sentía muy bien, pero no podía dejarlo. Estaba muy aferrada a esa relación, aunque me hacía mucho daño. En la actualidad, pues sí, sigo con Daniel. Todo sigue igual. Él se ha vuelto una persona muy agresiva conmigo. Tiene otras mujeres. Ha tenido el descaro hasta de traerlas a mi casa. Pero pues no me queda nada más que quedarme callada y aguantar todo porque yo lo amo. Y pues yo sé que es la paga por lo que le hice a mi hijo. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.